Bienvenidos todos a la charla online Habilidades sociales en adulto mayor o persona de edad, que va a estar dirigida por el doctor Fernando Guerrero y el ingeniero Francisco Montes de Oca. Antes de empezar, queremos recordarles nuevamente que pueden seguir la transmisión y realizar las preguntas en el chat, que serán contestadas después de cada intervención. Nuestra primera presentación está a cargo del doctor Fernando Guerrero Bermúdez. Es médico cirujano por la Universidad Central del Ecuador, Medicina Psicosomática, Psiquiatría y Mastología, Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco de la Universidad Complutense de Madrid, creador de la disciplina holocergética, Filosofía, Ciencia y Arte del Vivir Armónico, creador del método holocergético de armonización y vivencialista cognitiva, investigador del comportamiento y conducta humana, cultor del arte vivencialista holocergético con expresiones musicales, poéticas y pintura. Ha publicado obras en el campo médico, filosófico y artístico. Es fundador y presidente del Círculo de Desarrollo Humano con Salud Holocergético, CIDEUS, y coordinador general del programa Pedagogía Social, Comunicación en Salud para una buena calidad de vida. Y también es presidente del Aula Senior, Cátedra Vivencialista de Formación Continua de CIDEUS Ecuador. El doctor Guerrero nos hablará sobre el desarrollo de habilidades sociales en el adulto mayor. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Para poder influenciar en los distintos comportamientos y conductas de la actividad humana, es conveniente tener conocimientos de las leyes naturales que rigen la existencia y en general y la vida en particular. El universo existe por el cumplimiento irrestricto de leyes físicas, según manifestó Stephen Hawking. Una de estas leyes establece que todo vibre en el universo. A toda actividad de existencia y vida humana subyace la vibración y la comunicación. A la realidad de la vida del ser humano subyace la presencia energética vibracional de distintas frecuencias que en comunicación armónica, coherente y resonante determina su desarrollo con salud. Tenemos que saber que habilidades sociales son el conjunto de comportamientos adquiridos, verbales y no verbales, que posee el individuo, que le permiten con acerto, afirmación de certeza de algo y eficacia adaptarse a un medio determinado. Para valorar las habilidades sociales es conveniente saber qué es la resiliencia, ya que son conocimientos concordantes. La resiliencia es la capacidad holística, dinámica, vital de mantener un rango adaptativo armónico efectivo después de haber recibido una influencia distorsionante o estresante. La resiliencia es un concepto relacionado estrechamente con el envejecimiento con éxito. Uno de los factores que debemos considerar para poder influenciar en el desarrollo de las habilidades sociales en el aspecto psicoafectivo del adulto mayor es el apego. Diremos que el apego es el vínculo afectivo con los distintos medios que pueden determinar una relación segura o insegura. Cuando es segura, puede desarrollar una buena calidad de vida. La conducta humana podemos modificarla con conocimientos adquiridos, con el entendimiento que tenemos sobre existencia, realidad, vida y vibración. El entender es esa facultad psíquica mental de tener una idea clara de una cosa o circunstancia. Tenemos que saber que idea es la representación energética mental abstracta del significado de la realidad o de una ficción. Para influenciar de manera positiva en las habilidades sociales, la resiliencia y el apego, hoy se utilizan criterios
con proyección práctica de la mentalización. Así tenemos que saber que la mentalización se considera como una actividad mental predominantemente preconsciente, muchas veces intuitiva y emocional, que permite la comprensión del comportamiento propio y ajeno en términos de estados y procesos mentales. Con el entendimiento y la aplicación de la mentalización podemos reestructurar protocolos de conocimientos, saberes y reglamentaciones para proteger y desarrollar el apego y la resiliencia en las personas de edad. Para considerar la ayuda de manera a la persona de edad para que logre el envejecimiento con buena calidad de vida, he sistematizado la disciplina losergética, que proporciona la orientación de la armonización vital holística, siendo la disciplina losergética filosofía, ciencia y arte del vivir armónico, que se basa en armonizar y desarrollar las vivencias afectivas, razonativas, intuitivas y psicomotrices. El sistema de revitalización y desarrollo de las habilidades sociales se basa en 6 parámetros. El primero, autoconocimiento, síntesis vivencial personal actual que la persona entiende. Segundo, autocontrol, desarrollar la atención, concentración, visualización y mentalización. Todo esto con ejercicios holosergéticos de la gimnástica holosergética. Tercero, autoestima, vivencia afectiva armónica. Y tenemos en el cuarto lugar la definición, que es tener un marco conceptual personal para saber en qué vamos nosotros a orientarnos. La decisión es tener una voluntad efectiva para iniciar ese momento. Defensa es la actitud de mantener la decisión. Podríamos sintetizar en los criterios con el pensamiento. La mejor gerencia es gerenciar la vida de uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre este tema. Queremos continuar con esta charla online. Vamos a dar paso ahora al ingeniero Francisco Montes de Oca. Es arquitecto disruptivo en nuevas tecnologías, director de Sismo Corporation. Es ingeniero en sistemas e informática, MBA con mención en marketing, diplomado en ciberseguridad, certificaciones en proyectos, comercio electrónico, transformación digital, inteligencia artificial, ITIL en Internet y de las cosas. Es apasionado por la tecnología y mejorar el uso para reducir la brecha digital. Es promotor y fundador en Ecuador de iniciativas como el Foro de la Gobernanza de Internet, IGF, VOST, Voluntarios Digitales en Situaciones de Emergencia, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en las TICs, entre otras. Tiene 18 años de experiencia en el medio y se define en 3 palabras: reinventor, emprendedor e innovador. El ingeniero Francisco Montes de Oca nos hablará sobre el adulto mayor y las nuevas tecnologías. Bienvenido, Francisco. Gracias, Stephanie, por la introducción. Gracias, Fernando, por esa información tan importante de las habilidades sociales en el adulto mayor. Es muy grato estar en este tipo de proyectos, ya que cada uno de nosotros tal vez no se da cuenta de esta brecha generacional que está entre el adulto mayor y las nuevas tecnologías. Yo voy a hacer un resumen bastante breve y para eso tengo una introducción, que los adultos mayores conforman una parte fundamental de la sociedad,
pero a medida que las tecnologías avanzan, su uso se convierte en un reto y la sociedad todavía no logra integrarlo. Incluso en temas relacionados con Naciones Unidas y un poco con la Agenda 2030, no se logró establecer justamente esa temática y un bloque enfocado al adulto mayor como tal. Tenemos varios proyectos que los vamos a mencionar más adelante, en los cuales hemos trabajado en conjunto con CIDEUS y con algunas otras iniciativas y ONGs para lograr justamente que esta brecha generacional relacionada con la brecha digital se reduzca. Nuestra vida diaria se encuentra basada en el ecosistema digital. Todos nosotros tenemos en nuestros hogares y para nuestro trabajo una herramienta como, tan básica como el celular y entre ellas varias aplicaciones como WhatsApp. Las nuevas generaciones se denominan los nativos digitales. No solo utilizan estas plataformas digitales para la escuela, para el trabajo, sino que también lo hacen previamente en pandemia para realizar pedidos de comida en línea, para realizar cierto tipo de compras y también incluso para realizar ejercicios. Incluso ahora tenemos los relojes inteligentes y todo ese tipo de accesorios. Sin embargo, estas actividades tan sencillas y básicas se han convertido para la población más vulnerable, que es el adulto mayor o persona de edad, muy complejo ante este tema de la pandemia. Y es ahí cuando se intensificó justamente el hecho de asociar las nuevas tecnologías con el adulto mayor. Es ahí cuando se establece justamente esta tal frase que llegó la pandemia, ¿no? Generalmente sabíamos que los adultos mayores iban a necesitar más acompañamiento que nunca. Si antes esa brecha generacional era tan complejo, tal vez una niña puede manipular o manejar una tablet porque tal vez tiene un poco más desarrollado este tema de la tecnología por formar parte de los nativos digitales, el adulto mayor se le iba a complicar justamente porque iba a ser el único medio de comunicación en el cual tenía que estarse enfocando y utilizando como tal. Las tendencias tecnológicas y el acompañamiento para nosotros es fundamental. El adulto mayor necesita una guía. Nosotros lo denominamos el círculo de confianza. Para eso establecemos una red de voluntarios y una red de especialistas. Y estos especialistas justamente son esos líderes y estos agentes de cambio. Están conformados justamente por gente capacitada para que se junten con el adulto mayor en el grupo y en estos grupos o esquemas de trabajo que los denominamos. Tenemos todo este acompañamiento. Este círculo de confianza fue creado para después tener una siguiente fase, que es explicarles la brecha digital al adulto mayor. Es decir, a veces hay que perder un tanto el miedo y para eso están las habilidades sociales, como lo denominaba Fernando. Realmente podemos tener toda la capacitación y la tecnología de punta, pero si no desarrollamos esas habilidades, cruzamos esa barrera del miedo, tal vez simplemente se van a quedar en tecnología y tal vez solamente en los aparatos de uso, ¿no? Tenemos una metodología, esta metodología es denominada MAF. Está basada justamente e inspirada incluso en vivencias con adultos mayores. Esta metodología tiene 6 fases. La primera es responder a las necesidades, conociendo la necesidad del adulto mayor como tal. Es decir, analizando un poco en el ámbito que se desenvuelve con las nuevas tecnologías, si es que tiene computador en casa, si es que tiene un nieto, si es que tiene un hijo que le pueda colaborar. Después viene una fase donde lo denominamos activo y participativo al adulto mayor. Es decir, esto se denominaba antes como algo colaborativo. Lo que nosotros hacemos es siempre estar en contacto, pero no basta con esto, porque cada persona es un universo totalmente distinto. Lo hacemos personalizado. ¿Cómo lo hacemos? Conociéndolo justamente en ese círculo de confianza. Nosotros trabajamos con un enfoque y una mentalidad que sea colaborativa y cooperativo, y es por eso que acá entran los voluntarios, las personas que se quieren sumar a colaborar justamente al adulto mayor. Y de ahí viene el quinto punto que es muy importante, que es el aprendizaje significativo y también esa comunicación consciente que hacemos que el adulto mayor logre durante este proceso. Ahí justamente entra CIDEUS cuando nos colabora en desarrollar este tipo de aprendizaje. Y siempre hay que tener un medio hacia un fin.
Nosotros establecemos objetivos para que incluso este proceso sea motivacional y este proceso sea incluso atractivo, no sea tan aburrido y logremos hasta cierto punto que haya una afinidad del adulto mayor con las nuevas tecnologías. Tenemos grupos focalizados y también metodologías de aprendizaje. Estos grupos focalizados son grupos que se quieren desarrollar en una temática específica. Esta temática puede ser tal vez cómo utilizo WhatsApp, cómo hago una videollamada, cómo me comunico con mi familia, con mis nietos por Zoom. Suena un tanto complejo desde el ámbito que le dejemos un adulto mayor en una computadora para que simplemente manipule, digamos, el software. Lo que ahí hacemos es justamente que estos grupos focalizados tengan unas guías y unas directrices y nosotros como agentes de cambio o líderes tecnológicos en el adulto mayor les apoyemos. Y las metodologías de aprendizaje están enfocadas justamente en el tema de desarrollar las habilidades sociales y una comunicación consciente que el doctor Fernando Guerrero la ha creado. Y aquí fusionamos justamente el tema de las habilidades con el tema de las nuevas tecnologías. Los objetivos de desarrollo sostenible y el envejecimiento global se encuentran en la Agenda 2030, que es justamente un apartado en el cual se habla un tanto sobre este tema, pero realmente no es un tema que se lo profundice. Esta brecha generacional que está asociada a la brecha digital, como lo mencioné anteriormente, necesita mucha colaboración y no solamente es una colaboración de la empatía que tenga el adulto mayor, sino también de ese círculo y del entorno que vive el adulto mayor su día a día. Si tiene un hijo, si tiene un sobrino, si tiene un nieto, es muy importante que ellos tengan ese involucramiento. Y es por eso que nosotros, de alguna manera, lo que hemos logrado es basarnos en algunos escritos, incluso en algunas guías, porque realmente son temas nuevos. Estadísticamente, la única data que se tiene actualizada, por decirlo así, es del año 2015, donde se habla básicamente de unas estadísticas a nivel regional y a nivel mundial, de la participación del adulto mayor con las nuevas tecnologías y esa brecha y cómo solucionarla. Acá tenemos, por ejemplo, un escrito del envejecimiento de personas mayores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde nos dice que en el 2032 la proporción de personas mayores en América Latina y el Caribe sobrepasará a los menores de 15 años. Quiere decir que ese número y ese porcentaje se va a incrementar. Es por eso que, así como la tecnología es tan evolutiva y tan dinámica, es muy importante tomar en cuenta estos datos, ya que el involucramiento y la participación del adulto mayor va a ser alta. Y es para eso que nosotros lideramos proyectos con el adulto mayor, creando agentes de cambio para que se conviertan en líderes y estos líderes formen a otros líderes y puedan replicar justamente estas metodologías. Me parece bastante interesante este tipo de iniciativas. Y bueno, más bien aquí quería mencionarles que nosotros tenemos algunos proyectos en camino. Uno de ellos es el proyecto del segundo Congreso Internacional del Adulto Mayor, en los cuales fusionamos esfuerzos entre Sismo, Sideus y otras organizaciones como REITIC, y tenemos el honor de ser sede acá en Quito, Ecuador. Aparte tenemos otro proyecto que se denomina Misión Senior, que justamente está enfocado en todos estos ámbitos que Fernando acaba de mencionarles y yo acabo de prepararles en esta información, ya que si no fusionamos al adulto mayor con los jóvenes, con grupos y creamos esa red colaborativa digital, es muy complejo que logremos este desarrollo en conjunto. Para nosotros es muy importante incluso impulsar estas iniciativas, hacerlas digitales, promover estos eventos, ya que de alguna manera tenemos ese enfoque y ese modelo multi-stakeholder que se denomina, en el cual todos los actores forman parte. Y es por eso que nosotros también ya tenemos apoyo incluso de algunas entidades gubernamentales, las cuales quieren formar parte de estas iniciativas. De hecho, justamente acá en Ecuador se lanzó hace poco Grandes Noticias para el Adulto Mayor y nosotros somos organizaciones que estamos activamente representándolos
y de alguna manera logramos estar todos fusionados en este modelo multi-stakeholder. Eso es lo que les quería compartir. Gracias nuevamente. Tenemos tal vez una ronda de preguntas. Muchas gracias, Francisco, por tu aporte en este tema tan importante. Queremos justamente dar paso a una sección de preguntas. Tenemos una pregunta dirigida para el doctor Guerrero. La pregunta es, ¿qué simboliza la holocergética? La holocergética es una disciplina constituida por filosofía, ciencia y arte de vivir armónico. Entonces, todos los conocimientos humanos actuales se conjugan para dar un desarrollo de la persona en el criterio tanto físico, psíquico y espiritual. Entonces, creo que es holocergética. Holos significa todo. Ser es el ser en sí. Energía, la causa de todos los fenómenos. G, la genética, que interviene directamente en la existencia humana, con toda la información genética. Y ética es el comportamiento de las personas en la sociedad. Entonces se conjugan todas estas palabras o estos criterios para formar esta palabra compuesta, holos, ser, ética. No sé si, digamos, me di digamos, está satisfecha la pregunta. Yo creo que seguramente sí estuvo contestada la pregunta. Tenemos justamente otra para el doctor Guerrero, que es, ¿cuáles son las recomendaciones para ser resiliente en estas épocas de COVID? Ya, habíamos hablado que la resiliencia es esa capacidad de que no le afecte ningún estrés, ninguna influencia desarmonizante. Entonces, actualmente se está estudiando que la resiliencia va directamente con la plasticidad neuronal. Entonces, nosotros con las habilidades sociales se estimula el aprendizaje y existe prácticamente una flexibilidad mental. Y por eso se puede precautelar para que la persona no pierda la memoria y pueda tener también una actividad de buena relación social. Porque el problema es una cosa, a las personas de edad madura se les va alejando y las personas no tienen la relación humana. Cuando la relación humana, el cariño, el mejor remedio es el cariño, es el amor, porque el amor es todo en la existencia. Sin amor no existe absolutamente nada, seríamos máquinas. Entonces, para que la resiliencia se mejore en las personas de la tercera edad o en personas de edad, tenemos que quererles, dialogar y además de eso comprender sus limitaciones para poder ayudar. Es muy interesante porque ahora tenemos que ver toda nuestra existencia en beneficio de las personas de la edad madura, que muchas veces se les ve como personas que no pueden producir nada, pero pueden producir sabiduría. La sabiduría es la aplicación prudente del conocimiento. Entonces, antes decían, quien no tiene un viejo en su casa, que se lo compre para que le oriente con sabiduría, porque la mente se mejora en dos estados en la persona mayor. Tiene una pasividad. Esa pasividad le determina que no cometa errores. Y además de eso, tiene la sabiduría justamente de hacer una relación mental de toda la existencia que ha sido un ejemplo y experiencia para poder brindar a los demás. Eso es
contestación a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta ahora dirigida para Francisco. La pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para incentivar al adulto mayor hacia la tecnología? Gracias, Stephanie. La manera de incentivar al adulto mayor tiene que ser justamente como lo mencioné, con un acompañamiento. Realmente, si es que publicamos información o si de alguna manera tenemos publicado tal vez en algún lugar tradicional o digital este tipo de contenido, siempre existe ese miedo a la tecnología, siempre existe ese miedo a utilizarla. Realmente lo que se logra teniendo esta fusión de aliados estratégicos en sí, cada uno especialista en sus áreas, es justamente que el adulto mayor tenga como esas ganas de aprender, como que de alguna manera pierde el miedo incluso de preguntar. Una vez que ya se logre tener ese círculo de confianza, como nosotros lo denominamos, a veces incluso las iniciativas que hemos desarrollado vienen de los adultos mayores. Son iniciativas y son ideas y preguntas que ellos quieren desarrollarlas. Es muy complejo a veces cuando no tienen acompañamiento, porque hasta cierto punto el hecho de encender una computadora o el hecho de conectarse a Internet, si el Internet falla, siempre suele provocar como que ese miedo y hasta cierto punto ya no continúan. Es importante para incentivarlos ese acompañamiento definitivamente, pero para eso estamos esta red de voluntarios que es para motivarlos también y para brindarles esa seguridad. Y como dijo Fernando, justamente ese tema de tener paciencia y de tener amor es muy importante, ya que en el proceso se tiene que llevar a cabo de esa manera. Perfecto, Francisco. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta dirigida para el doctor Guerrero nuevamente. La pregunta es, ¿cómo integrar la tecnología con las habilidades sociales? Bien, las habilidades sociales son el conjunto de conocimientos verbales y no verbales adquiridos que permiten a una persona desarrollarse en un medio determinado. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles habilidades sociales al adulto mayor, porque puede, digamos, no en una manera escolarizada, sino con el amor y con el acompañamiento, porque de todas maneras ahí viene el apego, que es tener un medio seguro, afectivo, porque si nosotros damos un medio que más bien produzca depresión a la persona del adulto mayor, no va a tener una relación de habilidad social. Pero si nosotros le damos amor, el adulto mayor se incentiva porque tiene amor a sus hijos, a sus nietos y quiere seguir dando criterios y poder tranquilamente aportar. Entonces nosotros con una manera, no teniendo enseñar la tecnología, tenemos que comenzar con cosas completamente básicas porque si no va a tomar temor. El adulto mayor tiene que estar acompañado, como bien dice Francisco, porque no va a tener una guía, va a ser ahí se va a ver la brecha generacional, pero si nosotros con una metodología de paciencia y amor le vamos enrumbando al adulto mayor, va a poder tener una vejez con calidad de vida. Perfecto, Fernando, estuvo bastante clara esa respuesta a la pregunta que han realizado. Tenemos otra que está dirigida para los dos. La pregunta es, ¿cuál es el impacto del COVID en el adulto mayor actualmente? Bien, el impacto del COVID ha sido, digamos, desastroso, porque en el adulto mayor se aumentó el sentido de soledad. Ya de por sí el adulto mayor está solo y con el distanciamiento social ha terminado por sentirse mucho más solo y además de eso ha comenzado a aumentar
los síndromes depresivos y de angustia. En segundo lugar, digamos, no solo la angustia, sino el miedo a perder digamos, económicos y materiales. Y además de eso, el problema, la pérdida, que es lo más importante, perder la vida. Entonces ahí eso es aterrador. Y por último, no saber que existe una cura inmediata. Si bien la vacuna tenemos nosotros que, digamos, promocionar, porque da un cierto grado de disminuir la capacidad de contagio del, del COVID. En cambio, también no tiene los efectos tan graves como si no estaría vacunado. Claro, entonces la vacuna ha sido un tanto problemático, digamos, ha mejorado el problema. Bien, otro, el acompañamiento, pero lastimosamente ha habido casos en que con mucho amor los jóvenes han contagiado a sus personas mayores porque no estaban vacunados. Entonces, hay que tener primeramente una reglamentación sanitaria y epidemiológica para nosotros ayudar, si bien con afecto, pero también con criterios científicos de sanidad y epidemiológicos. Nosotros, si esto es que además de eso, el 50% de la patología volcado hacia el factor psicológico. Entonces, ha aumentado muchos problemas psicológicos en la edad madura. Gracias, Fernando. Francisco, también la pregunta estaba dirigida para ti. Puedes ayudarnos con tu respuesta. Stephanie, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, la pregunta era, ¿cuál es el impacto del COVID en el adulto mayor actualmente? Bueno, desde el plano tecnológico, se habla que el COVID aceleró la transformación digital y que antes había un equipo incluso que trata este tema de una estrategia para transformar digitalmente una organización. Pero creo que lo que más motivó el COVID es a transformar esa mentalidad. Yo pienso que antes de hablar de brecha digital, hay que hablar de esa brecha mental que justamente Fernando nos menciona, ¿no? Con sus muy acertados criterios. Y sin duda, lo que más afectó el COVID al adulto mayor fue que muchos de nosotros nos dimos cuenta que existía una brecha generacional digital, la pondría yo. A veces uno puede tener un computador en su casa, puede tener el celular, pero hay adultos mayores que no estaban acostumbrados justamente al uso de este tipo de tecnologías. Y ese efecto de cambio fue uno de los más complejos. En algún momento tuve una experiencia personal donde una persona, un adulto mayor, no podía conectarse a Internet y era su único medio de comunicación, incluso para distraerse, para estar en comunicación con sus familiares. Y era muy complejo porque nadie se podía acercar donde esta persona. Justamente estábamos viviendo una época de pandemia con muchas limitaciones. La solución fue ayudarle vía telefónica. Nos llevó tal vez un par de horas, pero lo que se hizo fue justamente darle esa solución. Creo que nos volvimos resilientes también, nos volvimos digitalmente resilientes, diría yo, y logramos de alguna manera adaptarnos, pero esta adaptabilidad requiere mucho apoyo. Hay algunas estadísticas, por ejemplo, en América Latina tenemos un porcentaje muy bajo de iniciativas, de programas, de proyectos. Por suerte ahora nuestro país está adoptando y le está dando la importancia y la visibilidad al adulto mayor que requiere. Y es por eso que creo que la pandemia también nos ayudó a despertar en ese aspecto tecnológico, a darnos cuenta que existen muchas herramientas y a la tecnología hay que verla como que ese aliado estratégico, incluso para un crecimiento, ya sea personal como profesional. Es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta dirigida para el doctor Guerrero. La pregunta es,
¿de qué manera se puede recomendar a un adulto mayor que tome estos criterios, estas recomendaciones, ya que a veces no es posible que los adultos mayores las sigan? Bien, cuando se trata del adulto mayor, nosotros no podemos ser como una escolaridad. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico en qué nivel de resiliencia vivencial está el adulto mayor, porque sería, digamos, inoficioso nosotros querer enseñar algo a una persona que está perdiendo su calidad de aprendizaje. Entonces, yo creo que con la armonización vital holística, que es una estimulación vibracional con la propia voz de la persona, ha habido casos en que la persona mejora su capacidad cognitiva. Es una resiliencia cognitiva. Entonces, es importante primeramente diagnosticar y ver en qué sector, criterio está de aprendizaje. Porque si una persona ya ha perdido mucha capacidad cognitiva, más bien tenemos que ayudar. Eso es la comprensión de ayudar. Pero si tiene todavía, hay que saber, puede hacer una abstracción para poder aprender la tecnología, aunque sea muy básico, lo tenemos que hacer un ejercicio mentales y con la armonización vital, holística, vibracional, se ha dado casos en que se mejora. Perfecto, muchas gracias, doctor Fernando. Tenemos otra pregunta dirigida para Francisco. La pregunta es, ¿cómo puede ser el trabajo de los jóvenes con el adulto mayor? Qué buena pregunta. En realidad creo que son actores fundamentales. Creo que hay un nieto, hay un hijo, hay tal vez por ahí un bisnieto que puede de alguna manera ser joven y que ese involucramiento con el adulto mayor, si está ligado por esa afinidad, creo que es bastante importante darle la importancia como tal. Habíamos hecho justamente unos focus group y unos ejercicios en su momento de pandemia, donde prácticamente las estadísticas de apoyo y acompañamiento dentro de la propia casa eran muy bajos, más allá de pensar que si tenía jóvenes o si tenía personas de apoyo, digamos, dentro del hogar. Es fundamental. Realmente las iniciativas que tienen los jóvenes son bastante interesantes. Son actores ahora que pueden apoyar incluso a la toma de decisiones. Estamos impulsando una mesa de trabajo justamente para que los jóvenes trabajen con los seniors. Para eso se creó básicamente también un proyecto de misión senior, donde los jóvenes serán las personas que pasen ese mensaje y sean los próximos adultos mayores, muy a futuro, pero de alguna manera que sean las personas que siembren ese interés, primero dentro de su círculo de confianza y luego que lo puedan replicar. Para eso justamente hay que crear estos agentes de cambio y que se conviertan en líderes, ¿no? Para que puedan de alguna manera transmitir este tipo de metodologías o también este mensaje que realmente también nos crea bastante conciencia. A veces concebimos que una persona puede utilizar un dispositivo móvil, pero tal vez no le saca provecho y sí necesita ayuda. Muchas veces nos ha tocado que adultos mayores no preguntan porque realmente a veces les da un poco tal vez de temor, un poco de vergüenza puede ser. Y en base a eso hay que buscar justamente, como menciona Fernando, de alguna manera dirigirlos, pero estar preparados. También hay que capacitarse, hay que formarse, ya que no podemos comunicar algo hasta cierto punto que no estemos muy preparados a un adulto mayor. Es fundamental ese tema de la formación también, ya que de alguna manera ese es el camino en el que nosotros hemos practicado estas metodologías. Eso es lo que puedo mencionar, Estefan. Gracias, Francisco. Es muy interesante tu respuesta. Justamente
En la actualidad se están impulsando este tipo de proyectos donde los jóvenes se deben involucrar más y se los quiere formar y capacitar para que tengan las habilidades para interactuar con adultos mayores y lo puedan hacer de forma efectiva y que puedan poner en práctica todo lo que hemos hablado el día de hoy. Tenemos otra pregunta, esa es una pregunta general que pueden contestarla ambos. La pregunta es, ¿cómo puedo aportar con los proyectos del adulto mayor? Podemos empezar con Fernando. Bien, nosotros ya tenemos algunos proyectos, como bien dice pues, Francisco, en el sentido en que tenemos el proyecto de Aula Senior Sideus de Ecuador. Este proyecto está unido al circuito de aulas seniors de todo internacional. Entonces, justamente el aula senior Ecuador ahora está haciendo el segundo Congreso Mundial post-COVID en el adulto mayor. Y también ya nosotros fuimos protagónicos en el primer Congreso. Creo que nosotros con estos programas estamos abiertos a trabajar conjuntamente con la sociedad, porque ahora también tenemos, digamos, reuniones que se llaman reuniones reflexivas formativas. Entonces no queda, digamos, alejados, porque los problemas cuando hacemos estas reuniones ya hacemos en la práctica la vivencia y las personas de edad comienzan a tener un intercambio y es la mentalización y se van formando a su nivel de desarrollo cognitivo. Entonces nosotros ya hemos dado como unas 25, 30, digamos, estas reuniones en las cuales el grupo se va mejorando porque es la comunicación, es lo que determina que la persona de más o menos adquiera los conocimientos vivenciales que le sirven, no son referenciales. En el momento en que la persona, este instante nosotros estamos haciendo algo vivencial y entonces nos va quedando para, digamos, una fundamentación para poder desenvolvernos. Tenemos esto del aula senior y las conferencias, las reuniones, reuniones reflexivas formativas, y entonces estamos con los brazos abiertos porque yo pienso que tenemos que hacer una obra en común. Mucho se ha alejado de las personas de la tercera edad y se les ha dado, digamos, como arrumar, como vulgarmente se dice, en el rincón que no puede ser. Yo creo que es conveniente que aprovechemos la sabiduría del adulto mayor, valorando todas sus maneras y sin llegar a distorsionarle ni haciéndole, digamos, esfuerzos inoficiosos, sino que más bien comprender y ayudar al adulto mayor. Estamos nosotros dispuestos a cualquier conjunción para mejorar la capacidad de vida y que pueda el adulto mayor envejecer con calidad de vida. Gracias, Fernando. Francisco, puedes continuar con la misma pregunta, te la repito, es ¿cómo puedo aportar con los proyectos del adulto mayor? Gracias, Stephanie, por la pregunta. Creo que fundamentalmente siendo ese agente de cambio interno, teniendo un poco estas premisas que conversamos en esta charla, saber la importancia de una buena comunicación, una comunicación efectiva con el adulto mayor, el apoyarle, el darle un acompañamiento. Hay que tener paciencia porque realmente uno no aprende al mismo ritmo que tal vez un joven o alguna persona que ya técnicamente domina un software puede hacerlo. Y más allá de eso también estar involucrado. Pienso que si yo tengo el interés, como mencionaba Fernando, este tipo de charlas o los grupos que se han creado no vienen de ahora, esto vienen de algunos años, iniciativas que realmente antes eran solamente conversaciones de una tarde, tal vez una iniciativa, después se fueron madurando, fueron creciendo, se convirtieron tal vez ya en ONG, se convirtieron incluso en iniciativas ya regionales, pero hasta cierto punto creo que es ese involucramiento.
A veces se suele decir que uno solo pasa diciendo por qué no hará tal organización estas acciones. Creo que ahí viene el término de ser ese agente de cambio. Formarse es muy importante. El adulto mayor tenemos que tratarlo de cierta manera. Y ahí es cuando, más allá del involucramiento, también viene esa constancia. Hemos tenido algunos jóvenes, por ejemplo, que han tenido iniciativas que nos han apoyado, pero hasta cierto punto no han concluido, por decirlo así, el proceso como tal. Entonces creo que es un compromiso también que nos despierta, como lo dije, ese interés. Y ahora en época de pandemia, que no sabemos efectivamente el tiempo que llevará, creo que las tecnologías juegan ese rol fundamental, incluso en el tema de la comunicación. Ahora, por ejemplo, la gran mayoría de adultos mayores están desde su casa, conectados por Zoom, viendo a sus familiares, que tal vez eso no se preveía antes, porque antes era muy humano, ¿no? La conexión siempre tenía que ser presencial, pero también tenemos que tener en cuenta esa adaptabilidad. Y para ser adaptables tenemos que ser justamente resilientes y lograr de alguna manera el conocer, porque si no conocemos, tal vez no estamos aplicando lo que tenemos que hacer con el adulto mayor. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Así concluimos nuestra sección de preguntas. Queremos agradecer a nuestros asistentes y a ustedes también como speakers del día de hoy, a todos por acompañarnos, por seguir la transmisión. Para finalizar, quiero preguntarles sus recomendaciones, un poco sus consideraciones finales sobre el tema de hoy, que es las habilidades sociales en el adulto mayor, y podemos iniciar con el doctor Guerrero nuevamente. Sí, digamos, las habilidades sociales prácticamente es la síntesis para poder valorar a una persona en qué nivel tiene la resiliencia, cómo está su apego y cómo podemos aprovechar con la mentalización, ya que la mentalización, ya en la charla dije que es digamos, un funcionamiento mental en el cual es más criterios de intuición y afectivo que determinan conocernos a nosotros y conocer a los demás. Eso ya las personas de edad madura comienzan a tener ya, ellos conocen a las personas con un criterio más desde el campo afectivo, porque urbano siempre actualmente se está viendo que el área del aprendizaje es completamente con lo afectivo. Entonces, nosotros estamos abiertos a, digamos, con nuestros tratamientos, si es que puede llamarse tratamiento o si no, con el desenvolvimiento vivencial para que las personas sea una obra en común, no solo a unas ciertas personas que estaríamos dedicados a esto, sino es toda la sociedad que debe proteger al adulto. ¿Cómo puede ser que al adulto mayor se le quiera quitar su jubilación? Eso es algo grave, porque ahí sí estaría en una indefensión. Entonces tenemos todos nosotros, no solo el aspecto, digamos, vital, sino también el aspecto económico y el aspecto social, porque debemos tener conciencia y nosotros, si estamos viendo a los adultos mayores, es una puerta abierta hacia hacer una obra en beneficio de la sociedad. Eso es lo que nos anima a nosotros a hacer un desarrollo con salud a las personas de la tercera edad, y por qué no a todos, porque todos vamos a llegar a ser adultos o edad de personas de edad. Entonces, muchas veces uno que se cree que llegar a ser adulto o persona de edad es un título. No, todos lo vamos a llegar a adquirir, y por eso tenemos que tener una reglamentación más amplia para todos, y podemos nosotros hacer un criterio. Hay que humanizar al humano, porque nos estamos deshumanizando. Y uno de los puntos específicos es tratar bien y orientar al adulto mayor, con el acompañamiento, y que no exista la brecha esta que dice mental, bien lo dice
Francisco, y entonces nosotros estamos empeñados en eso. Les invitamos más bien a todos que se unan a nosotros en esta gran campaña en beneficio del adulto mayor. Eso es lo que podría decirte, mi querida. Muchas gracias, Fernando. Continuamos y terminamos contigo, Francisco, tus últimas consideraciones o recomendaciones. Gracias, Stephanie. Agradecerte por toda la logística del evento, toda la organización. A Fernando siempre es un gusto compartir un panel con él, con tanta sabiduría, tanta experiencia que nos puede transmitir. Y a todos los asistentes, realmente tenemos un gran desafío. El desafío no solamente está en que el adulto mayor se desarrolle, que sepa utilizar las nuevas tecnologías, sino más bien que en este ecosistema digital tratemos de adaptarnos. Realmente la tecnología va a ser muy evolutiva y es muy dinámica. Tal vez lo que estamos conversando en este momento de nuevas tecnologías o del ecosistema digital como tal, mañana tal vez ya no nos sirva, tal vez ya ni siquiera aplique. El gran desafío es que si estamos en esta ruta digital, todos aportemos, realmente todos formemos parte de. Nosotros no hemos parado nunca con Fernando, incluso hemos estado en conversaciones, a veces si no es con Zoom, vía telefónica, tratando de impulsar este tipo de iniciativas. La invitación va justamente al adulto mayor, a la familia y también a todos los actores del medio, academia, sociedad civil, empresa privada y gobierno, porque realmente si es que nos unimos todos y tenemos este enfoque que se le denomina multi-stakeholder o la cooperación internacional, vamos a lograr hacer esta obra en común que menciona Fernando. Y basado en eso vamos a poder realmente tener ya un recurso y unas herramientas para que el adulto mayor se pueda desarrollar y pueda crecer, sin olvidarnos justamente de todos esos principios de la tecnología. La tecnología necesita mucho apoyo también, no solamente la tecnología del adulto mayor, sino también el adulto mayor de la tecnología, ya que si no existe una usabilidad, no vamos a saber incluso el comportamiento, cómo adaptar, cómo crear softwares especializados para adultos mayores. Tenemos algunas iniciativas interesantes donde se integra inteligencia artificial, análisis de la data y un adulto mayor. Entonces, todos somos aquí partícipes, todos somos actores y es muy grato formar parte de este grupo para de alguna manera aportar justamente en esta causa. Gracias, Francisco, muchas gracias a los dos. Nuevamente le agradecemos a los speakers, a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Queremos invitarlos a todos a este tipo de eventos virtuales en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor o Persona de Edad. No olviden seguirnos en nuestros perfiles sociales para estar pendientes de iniciativas como estas. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitarlos al segundo congreso que tiene como tema las universidades de la tercera edad y el post-COVID-19, cuya organización oficial está a cargo de CIDEUS. Este evento tendrá sede en Quito, Ecuador, y se llevará a cabo el 20 y 21 de octubre del presente año. Con esta información damos por concluida la charla online, habilidades sociales en el adulto mayor o persona de edad. Esperamos contar con su presencia en próximas ocasiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.